Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver Chute Supremo. China muestra su robot humanoide que aprendió golpes que arrancan la cabeza de otros robots. Veremos también el básquetbol del futuro con robots que hacen clavadas y inteligencias artificiales que entrenan atletas. El humanoide con manos táctiles que aprendió a asar carne en 6 días. Estados Unidos presenta el cazafantasma sin pistas de aterrizaje que asustó al mundo y el escudo de fuego de China que logró la captura histórica del cohete reutilizable. Vamos a entender todo eso y algunas tecnologías más después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melis y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Robots lanzando puñetazos, patadas y movimientos de recuperación, algunos de los cuales continuaron luchando incluso después de perder la cabeza durante los combates. Fue el evento que marcó el estreno del URKL en China, una competencia de combate estilo libre para robots humanoides de tamaño real, organizada por Engine AI con sede en Shenzhen. El robot TH-00 fue diseñado para tener el tamaño y el peso de un humano adulto. Es capaz de ejecutar movimientos de combate avanzados incluyendo puñetazos, patadas giratorias y recuperación rápida tras caídas. Equipado con sistemas de control postural, percepción dinámica y absorción de impacto, puede soportar golpes repetidos y mantener el equilibrio durante peleas de alta intensidad. A pesar de perder sus sensores en la cabeza, la máquina continuó luchando usando los sistemas de control en el torso, lanzando puñetazos y absorbiendo golpes hasta el final de la pelea. Los organizadores dijeron que el incidente demostró la durabilidad estructural, la redundancia y la resiliencia del robot en condiciones de combate. Cuando un ser humano lanza una patada alta, decenas de músculos hacen pequeños ajustes casi instantáneamente para impedir la caída. Replicar ese comportamiento y una máquina exige controlar fuerza, velocidad, centro de gravedad y adherencia al suelo al mismo tiempo. Por eso, antes de poner a los robots en pruebas reales, los investigadores trasladaron ese entrenamiento a ambientes virtuales, donde millones de intentos pueden realizarse sin riesgo de dañar el hardware. Después de millones de simulaciones, el robot aprende solo cómo distribuir el peso del cuerpo, controlar el impulso de las piernas y recuperar el equilibrio tras cada golpe. Cuando ese entrenamiento se transfiere al robot físico, sensores distribuidos en los pies, caderas y torso realizan cientos de microcorrecciones por segundo para compensar cualquier desequilibrio. Además del software, el hardware también necesitó evolucionar. Los robots utilizan actuadores de alto torque capaces de generar movimientos rápidos y extremadamente precisos. El chasis combina materiales ligeros como aluminio aeroespacial y fibra de carbono, reduciendo la inercia durante las patadas. Al mismo tiempo, sistemas de absorción de impacto controlan la desaceleración de las articulaciones en el instante de la colisión, evitando que la fuerza del propio golpe dañe motores y engranajes. Cámaras y sensores de profundidad calculan continuamente la posición del objetivo, ajustando automáticamente la trayectoria y la altura del movimiento. Aunque estas demostraciones recuerdan escenas de películas de ciencia ficción, el objetivo va mucho más allá de las peleas. Todo ese conocimiento sobre equilibrio dinámico, recuperación tras impactos y coordinación corporal puede aplicarse en robots destinados a misiones de rescate, inspección industrial, exploración de áreas de desastre y operaciones en terrenos extremadamente inestables. Cuanto mejor un humanoide consiga mantener el equilibrio frente a fuerzas imprevisibles, mayor será también su capacidad de trabajar en ambientes donde las personas difícilmente podrían actuar con seguridad. El torneo URKL 2026 forma parte de un esfuerzo más amplio de China para promover la robótica y acelerar el desarrollo de robots humanoides mediante pruebas y situaciones reales. Especialistas del sector afirman que esas competencias aumentan la conciencia pública y ayudan a validar tecnologías como control de movimiento, equilibrio dinámico, resistencia a impactos y componentes mecánicos esenciales bajo condiciones exigentes. Pero otros advierten que la optimización de robots para combate puede desviar el desarrollo de aplicaciones industriales y de servicios prácticos. ¿Y tú? ¿Qué funciones crees que estas máquinas tendrán en nuestra sociedad?
Investigadores chinos mostraron un robot humanoide capaz de aprender en apenas 6 días de entrenamiento a preparar brochetas de carne y estirar masas hechas a mano frente al público. Preparar alimentos exige mucho más que repetir movimientos programados. Cada pedazo de carne tiene tamaño, peso y resistencia diferentes. La masa cambia la elasticidad conforme se manipula y el calor altera continuamente el comportamiento de los ingredientes. Para enfrentar ese desafío, los ingenieros desarrollaron un sistema que combina visión computacional, control de fuerza y sensores táctiles de alta precisión, permitiendo que el robot adapte sus movimientos en tiempo real. Durante las demostraciones realizadas en la provincia china de Xinjiang, el humanoide demostró ser capaz de montar y asar brochetas de carne sin deformar los ingredientes. Sus brazos y dedos trabajan de manera sincronizada, mientras sensores monitorean continuamente la fuerza aplicada sobre cada alimento. En lugar de ejecutar movimientos rígidos, la inteligencia artificial ajusta automáticamente la presión y la velocidad de acuerdo con la forma y la resistencia de cada pieza. El desafío más impresionante apareció en la preparación del tradicional fideo estirado a mano. Esta técnica depende de percibir exactamente el punto en que la masa puede ser alargada sin romperse. Para ello, el robot utiliza una matriz de sensores táctiles distribuidos en las manos, capaces de medir pequeñas variaciones de presión en diversas direcciones. Estos datos alimentan el sistema de inteligencia artificial que recalcula el movimiento de los brazos a cada instante para mantener la tensión ideal durante el estiramiento. Todo ese entrenamiento fue realizado en apenas 6 días, pero la demostración representa solo el comienzo. Cada plato preparado genera miles de nuevos datos sobre manipulación de objetos blandos, coordinación motora e interacción con ambientes reales. Esa información podrá ser utilizada para desarrollar robots domésticos, sistemas de asistencia, servicios de hotelería e incluso plataformas que competirán en los World Humanoid Robot Games, competencia internacional dedicada a las habilidades prácticas de los humanoides. Una nueva generación de robots está dejando de depender de comandos rígidos para aprender directamente de su propia experiencia, observando el ambiente, cometiendo errores y perfeccionando sus movimientos mientras trabaja. El concepto parte de una idea semejante a la forma en que los seres humanos aprenden. En lugar de memorizar una secuencia fija de movimientos, el robot construye su habilidad interactuando continuamente con el entorno. Fundada por investigadores liderados por Russ Tedrick, referencia mundial en robótica e inteligencia artificial, la empresa desarrolló una plataforma capaz de adaptar el comportamiento de las máquinas conforme surgen nuevos desafíos en el piso de fábrica. El núcleo de este sistema está en los llamados modelos de gran comportamiento, redes neuronales entrenadas para comprender no solo imágenes, sino también la física de las tareas que ejecutan. En lugar de seguir guiones previamente definidos, esos modelos analizan el ambiente, calculan diferentes posibilidades de movimiento y eligen en pocos instantes la estrategia más adecuada para cada situación. En conjunto, algoritmos conocidos como políticas de difusión refinan continuamente fuerza, torque y trayectoria de los movimientos, permitiendo que el robot enfrente pequeñas variaciones sin interrumpir el trabajo. Cada intento genera nuevos datos. Cuando una tarea no se ejecuta de la mejor manera, el sistema utiliza ese resultado para ajustar su comportamiento en las próximas ejecuciones. Con el tiempo, la máquina se vuelve más eficiente sin necesidad de pasar por largos procesos de reprogramación. Es justamente esa capacidad de evolución continua lo que diferencia a los nuevos robots de las generaciones anteriores. El interés por este enfoque ya mueve miles de millones de dólares en inversiones. Paralelamente, empresas como Robot.com también aceleran esta transformación con plataformas humanoides orientadas al modelo Robot as a Service. Un ejemplo es el Arnoid, desarrollado para desempeñar diferentes funciones en restaurantes, lavanderías y centros logísticos, utilizando brazos con 7 grados de libertad y pudiendo ser implementado en pocas semanas tras la evaluación del entorno. La tecnología ha transformado prácticamente todos los deportes. Sensores monitorean el desempeño de los atletas, algoritmos analizan partidos y cámaras capturan cada detalle de los movimientos. Pero una nueva generación de robots promete llevar esta evolución mucho más allá del análisis de datos. Del lado, humanoides capaces de saltar y ejecutar clavadas de forma autónoma. Del otro, entrenadores robóticos que acompañan a jugadores en tiempo real, corrigiendo técnicas y simulando adversarios durante los entrenamientos.
entrenamientos. Durante mucho tiempo, los equipos de entrenamiento se limitaron a lanzar pelotas automáticamente o registrar estadísticas. No comprendían el contexto del juego ni podían adaptar sus movimientos a las acciones de los atletas. Con el avance de la llamada inteligencia física, esa realidad comienza a cambiar. Ahora los robots pueden interpretar el ambiente, calcular trayectorias y reaccionar dinámicamente en los cambios que ocurren dentro de la cancha. Uno de los ejemplos más impresionantes viene de Magic Leap. La empresa desarrolló un robot humanoide capaz de ejecutar una de las tareas más exigentes para el equilibrio corporal: realizar una clavada. Para ello, el sistema combina actuadores de alto torque, sensores de profundidad y algoritmos de control que calculan continuamente fuerza, velocidad y posición durante el salto. Mientras el robot está en el aire, cientos de ajustes se realizan para mantener la estabilidad. En el aterrizaje, otro sistema distribuye el impacto por las articulaciones para proteger los motores en la estructura mecánica. Mientras tanto, Lumstar sigue un camino diferente. Su robot Carry fue diseñado para actuar como un entrenador inteligente dentro de la cancha. Equipado con movilidad omnidireccional, acompaña el desplazamiento del atleta, realiza pases desde diferentes ángulos y velocidades y utiliza cámaras para analizar la mecánica de los lanzamientos en tiempo real. La inteligencia artificial identifica pequeñas fallas de postura, monitorea señales de fatiga y genera reportes que ayudan al jugador a perfeccionar su técnica con base en datos objetivos. El resultado es un nuevo modelo de entrenamiento, el que los robots dejan de ser solo máquinas repetitivas para convertirse en socios activos en la evolución de los atletas. En lugar de sustituir a los entrenadores humanos, estas plataformas proporcionan información que difícilmente sería percibida solo mediante la observación. ¿Y si el monopolio absoluto de SpaceX sobre los cohetes reutilizables y los aterrizajes en el mar fuera subtamente desafiado por una demostración de fuerza de la ingeniería aeroespacial asiática? En un desarrollo que acaba de rediseñar las leyes de la geopolítica espacial y sorprender al mundo, China realizó con éxito la primera recuperación controlada de la primera etapa de su nueva generación de propulsores. En nuestra historia, la mayor parte de los cohetes fue construida para ser utilizada solo una vez. Tras cumplir su misión, la primera etapa era descartada en el océano o destruida durante la reentrada, volviendo cada lanzamiento extremadamente caro. La reutilización creada por Elon Musk cambió esa lógica al transformar un componente que antes se perdía y un equipo capaz de volver para una nueva misión tras mantenimiento e inspección. En la prueba realizada por China, la primera etapa ejecutó una separación controlada justo después de concluir la fase inicial del vuelo. A partir de ese momento, el desafío pasó a ser controlar un enorme cilindro metálico en caída libre a través de la atmósfera, utilizando sistemas de vectorización de empuje, superficies de control aerodinámico y pequeños propulsores para ajuste de actitud. El vehículo corrigió continuamente su orientación mientras reducía velocidad. Los momentos finales son los más críticos. Poco antes del aterrizaje, los motores principales se vuelven a ceder para realizar la llamada quema de frenado, reduciendo drásticamente la velocidad de descenso. Al mismo tiempo, algoritmos analizan en tiempo real la posición de la plataforma marítima, compensando los movimientos provocados por las olas y ajustando cada fracción de la potencia de los motores. En cuanto toca la superficie, patas de aterrizaje absorben parte del impacto y estabilizan toda la estructura para evitar cualquier vuelco. El éxito de esta demostración representa mucho más que un logro tecnológico. La posibilidad de reutilizar las primeras etapas reduce significativamente el costo de lanzamiento, aumenta la frecuencia de las misiones y fortalece programas orientados a la construcción de grandes constelaciones de satélites, futuras misiones lunares y a largo plazo proyectos de exploración más ambiciosos. Empresas estadounidenses están desarrollando una nueva generación de aeronaves capaces de operar sin aeropuertos convencionales, utilizando despegue y aterrizaje vertical combinados con inteligencia artificial y tecnologías de propulsión heredadas de la aviación militar. En un conflicto moderno, las pistas de aterrizaje representan objetivos estratégicos. Los satélites pueden localizarlas fácilmente y ataques de largo alcance pueden inutilizar esas estructuras en las primeras horas de una guerra. Para reducir esa vulnerabilidad, Shield AI y GA Aerospace trabajan en el desarrollo de una plataforma que puede operar desde lugares mucho más pequeños, como islas remotas, áreas improvisadas e incluso embarcaciones adaptadas, reduciendo la dependencia de las grandes bases aéreas. El principal
principal desafío está en el vuelo vertical. A diferencia de un helicóptero, un jet necesita controlar enormes fuerzas generadas por el motor mientras permanece prácticamente detenido en el aire. Para ello, el proyecto utiliza una tobera de empuje vectorial basada en el antiguo programa Avon, desarrollado originalmente para pruebas con el F-16. Este sistema dirige continuamente el flujo de los gases del motor, realizando pequeños ajustes a altísima velocidad para mantener la estabilidad durante el despegue, el vuelo estacionario y el aterrizaje. Toda esa capacidad está alimentada por el motor F110GE129, uno de los más conocidos de la aviación militar estadounidense. Además de proporcionar el empuje necesario para el vuelo, produce energía suficiente para alimentar radares, sensores, sistemas de guerra, electrónica y otros equipos a bordo. El proyecto también prevé bahías internas para armamento, preservando características importantes de baja firma de radar. Pero quizá el componente más importante sea el software. El sistema HiveMind, desarrollado por Shield AI, permite que la aeronave ejecute parte de las misiones de forma altamente autónoma, navegando incluso en ambientes donde las señales de GPS estén degradadas o indisponibles. En lugar de depender exclusivamente de comandos constantes del piloto, la inteligencia artificial auxilia en la tomada de decisiones y adapta el comportamiento de la aeronave a las condiciones del entorno. Imagina conducir sin volver a preocuparte por las llantas pochadas, pérdida de presión o incluso por la necesidad de cargar una de repuesto. Parece una idea futurista, pero acaba de dar un paso importante hacia las calles. Tras casi 2 décadas de investigación en ingeniería de materiales, Bridgestone presentó la más reciente evolución en su concepto Air Free, una llanta que elimina completamente el uso de aire comprimido y sustituye su estructura interna por un conjunto de radios flexibles de resina de alta resistencia. Desde la invención de la llanta neumática hace más de un siglo, prácticamente todos los vehículos dependen de presión interna del aire para sostener su peso y absorber irregularidades del terreno. El problema es que esa misma presión también vuelve al sistema vulnerable a ponchadas, cortes, reventones y pérdida gradual de desempeño. La propuesta de Bridgestone es eliminar completamente esa limitación, transfiriendo toda la sustentación del vehículo a la propia estructura de la llanta. En lugar de la cámara de aire, el Air Free utiliza una red de radios curvos producidos con resina termoplásticas de alta elasticidad. Cuando la llanta entra en contacto con el suelo, esos elementos se deforman para absorber los impactos y enseguida regresan a su forma original. El peso del vehículo deja de ser sostenido por la presión interna y pasa a distribuirse por toda la estructura de los radios, permitiendo que el conjunto mantenga su resistencia incluso sin ningún tipo de inflación. Además de la durabilidad, otro punto destacado está en la sustentabilidad. Los materiales utilizados en la estructura interna son reciclables y el proyecto fue desarrollado para reducir el desecho de llantas causado por daños relacionados con ponchaduras. Las primeras aplicaciones comerciales están enfocadas en vehículos eléctricos ligeros y flotas urbanas, donde la eliminación de paradas para mantenimiento puede representar un ahorro significativo de tiempo y costos operativos. A pesar de los avances, aún existe un desafío importante. A velocidades elevadas, el calentamiento provocado por la deformación continua de la estructura puede comprometer la eficiencia del sistema. Por eso, los ingenieros continúan desarrollando nuevos materiales y soluciones de disipación térmica para permitir que la tecnología también sea utilizada en automóviles de paseo y vehículos de alto desempeño. Si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción. En tu pantalla tiene 2 nuevas sugerencias. Elige una y da clic y ahí te estaré esperando.